¿ya? Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema cómo evaluar un espectro de autismo, una mirada ecológica y funcional. La que impartirá la siguiente sesión Marcela Villegas, educadora diferencial con mención en trastornos de aprendizaje específico, trastornos de audición y lenguaje, diplomada en pedagogía de la discapacidad intelectual, también diplomada especialista en espectro del autismo, posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastorno generalizado de desarrollo en Flero, Argentina. Diplomada en estudios avanzados, psicología, aprendizaje y educación, máster en espacio europeo, curso en habla asignada en Schaeffer, Asociación Alanda, España. Certificación oficial en método Teach, Centro Autism en Bélgica, y también concurso de especialización CERT Model de AETAI Barcelona. Cuenta también con una certificación en la escala de observación, diagnóstico del autismo A2, curso de especialización en autismo IDEP Argentina, y más de 20 años de destacada trayectoria en la educación y apoyos para personas con una condición del espectro de autismo y sus familias, dando distintas iniciativas académicas, escolares y terapéuticas a nivel nacional e internacional. Y también fundadora de la agrupación Alianza Internacional de Viña del Mar. A continuación, va a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Ingeniería Evaluativa Funcional Espectro del Autismo, procedimientos clínicos y ecológicos para una evaluación integral, que tendrá sus sesiones en vivo los días 20 y 27 del presente mes de febrero. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de biopsicosocial y educación, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado de toda la sesión, lo que los y les invito a participar al final, y así todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sortea. Al final de la presentación de docentes, realizará una ronda de preguntas que estén atentos. ¿Ya? Para los y los que estén interesados, quedan todas invitadas a la página web, en donde los seminarios hemos hecho anteriormente, para que puedan ver si es de su interés, y también subirá la charla del día de hoy, www.ripa.cl/seminarios. Finalmente, comentar que al final de la sesión del día de hoy les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, donde tendrán que dar sus datos personales y se les da automáticamente a su correo. Sin nada que agregar, damos el paso a Martina para que inicie la exposición del día. Muchas gracias, Catalina. Me gustaría que las personas que nos están acompañando con las cámaras prendidas me hicieran señas y gestos de si se escucha bien, porque todos tienen el micrófono silenciado. Entonces, la gente que ya me conoce sabe que me comunico mucho a través de señas, me va diciendo si escucha bien, si está perfecto, algún dedito levantado, lo que sea, pero que me indiquen si escuchan adecuadamente, ¿sí? Jocelyn Lobo, ¿me escucha? Perfecto. Ya, muchas gracias. Hay muchísima gente conocida entre toda esta cantidad grande de personas. Yo como que me cohibí un poco, sí, ya, porque siempre hago cursos y claro, hasta 200, pero ya en este minuto hay mucha gente y agradezco muchísimo, muchísimo el interés que hay siempre que yo dicto cualquier cosa, seminario, charla, taller, siempre hay mucha gente y eso me hace muy feliz. Hoy día no vamos a hablar de pruebas certificadas. Hoy día los voy a invitar a hacer una revisión profunda de cómo nosotros nos posicionamos respecto a la evaluación en autismo. Seguramente cuando ustedes escuchan evaluación en autismo van a pensar en el TESA-2, ¿ya? O van a pensar en el DSM-5, o van a pensar en cómo voy a evaluar con pruebas psicopedagógicas a un niño que tengo en tercero básico en el colegio y que no maneja el lenguaje. ¿Ya? Esa es la visión tradicional que tenemos. Pero
hoy día es importante, y por esto estos seminarios abiertos que me encantan, es importante que dialoguemos desde otra perspectiva, porque esa perspectiva es insuficiente. Una perspectiva que se basa solamente en la valoración clínica, cuantitativa, estandarizada, rigurosa, lo más homogénea posible, no ha dado los resultados que nosotros hubiésemos esperado en estos 23 años que al menos yo llevo trabajando con personas autistas. Imagínense lo joven que soy o lo joven que empecé a trabajar en esto. Tengo 47 años y a los 22 ya estaba trabajando con personas con autismo. Y así la vida me fue premiando de que ya no solamente trabajaba con personas con autismo, sino que personas de mi propia familia, más directas, fueron evaluando si fueron manifestando indicadores dentro del espectro. Y por lo tanto ya me volví experta en vida, en lo académico, en la crianza, en la fraternidad, para poder entender de dónde podía yo situarme y posicionarme para entender a las personas con autismo. Entonces, el seminario de hoy es un acercamiento a la evaluación, pero a una evaluación y no un diagnóstico puro, porque el diagnóstico es solamente el capítulo uno de este libro. Es un capítulo 1 bonito, que nos certificamos, que es muy interesante, que tenemos personas maravillosas haciendo la capacitación en ADOS, en IDEA, en DSM, en un montón de patentes, ¿ya? Un montón de patentes de propiedad intelectual que son muy bonitas y son muy productivas y súper enriquecedoras para el trabajo con personas con autismo, pero son insuficientes cuando nosotros solamente tenemos esos lentes. Y entonces siempre yo parto a los seminarios preguntándome por qué estamos aquí y me pongo un poco filosófica, ya desde un punto de vista de las ciencias sociales más profundas. Porque al menos a mí, y me imagino que a muchos de ustedes, muchos y muchas, desde una mamá que tiene una experiencia de vida pero profunda con la condición, hasta un profesional que recién empieza a meterse en el ámbito. Tengo mucha gente conocida, muy joven, que me sigue por redes sociales, hoy día la veo por ahí, o gente que lleva tantos años como yo, o más años que yo y tiene una experiencia súper enriquecedora. Pero a mí siempre me gusta volver al centro. ¿Por qué estamos aquí con 35 grados de calor aquí en Limache? ¿Por qué estamos hablando de autismo en vacaciones? ¿Por qué? Y estos son por lo menos mis 5 principios que he ido recogiendo de personas con autismo que me han enseñado muchísimo, de la crianza a una persona con autismo, y también de los múltiples fracasos que he tenido en el mundo del autismo en estos 23 años. Les podría contar un seminario completo de fracasos. Pero sin embargo, a mí me interesa saber qué implica el autismo, comprender a la persona con autismo, acogerla para apoyarla y, por supuesto, formar. Y eso es el elemento fundamental desde donde vamos a mirar la evaluación. Por eso, les reitero, no es un seminario que yo vaya a dar una propaganda de alguna prueba en particular, sino que ayudarlos, contribuir, enriquecer a un cambio de mirada para que dejemos de pensar solamente en el autismo como una sentencia o como un criterio diagnóstico o como una condición y nos enfrascamos en peleas si es condición, si es trastorno, si es neurodiversidad, si es neurodivergencia. Y sí, las palabras son importantes, pero lo profundo es entender que la neurodiversidad y en este caso la neurodivergencia de las personas con autismo es lo más natural del mundo. Y por lo tanto, el desafío es naturalizar su llegada a los contextos regulares de enseñanza, por ejemplo, o a los contextos clínicos en masa, porque sí hemos visto un aumento en la prevalencia, ¿ya? Por el diagnóstico más temprano, por equipos más formados que antes, por mayores herramientas diagnósticas, por la ampliación del criterio espectro y ya no de trastornos generalizados del desarrollo, por múltiples motivos. Pero en el fondo lo que queremos todos y todas, espero, es contribuir a la vida de una persona que presenta una forma distinta de vivir y de ver el mundo. Y por lo tanto, en este saber, comprender, acoger, apoyar y formar, queremos plantearnos una mirada distinta, una mirada que algunos de ustedes seguramente ya tiene mayor vinculación por
los cambios que se han producido en la educación regular respecto de la evaluación. Es cosa de analizar el decreto 83 y el decreto 67. Es una forma distinta de visualizar cómo yo voy a valorar los progresos de mis estudiantes, de mis niños, de mis jóvenes, de las personas que me rodean, ¿ya? Y por lo tanto vamos a entender que una mirada ecológica y funcional en la evaluación de personas con autismo viene del mundo de las ciencias sociales vinculadas al desarrollo humano. Psicología, terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología, educación diferencial, psicopedagogía, psiquiatría, todos estos campos de antropología, todos estos campos que nos han permitido visualizar el desarrollo humano desde una mirada integral. ¿Ya? Un ejemplo, CIMSE. CIMSE o evaluación de proceso. ¿Ya? Ahí hay una cosa bien simple, bien cotidiana que podemos entender entre todos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera las ciencias sociales se plantean la posibilidad de abordar integralmente los desafíos de las personas con discapacidad en general y con autismo en particular al momento de enfrentar su aprendizaje, participación y bienestar? La pregunta de los que la llevan en esto, desde Gerardo Echeita, Verdugo, Charlock y toda esa gente que nosotros en el mundo de la psicopedagogía venimos leyendo, nos plantean la necesidad de tener una visión mucho más contextual, situada, sensible y respetuosa respecto de la valoración de una persona que presenta una condición. Por lo tanto, voy a ser reiterativa en eso, no basta con certificarse en una prueba en particular, sino que de qué manera nosotros desde la familia, desde la docencia, desde el profesional de apoyo, desde el activismo, desde los colectivos de personas con autismo, somos capaces de valorar e identificar qué necesita la persona para poder funcionar en el entorno de la forma que lo haga más feliz posible para poder alcanzar una vida plena. Distinto es si yo le dijera que vamos a evaluar a la persona con autismo para identificar sus disfunciones, restricciones, patologías y alteraciones para que pueda compensarlas y poder participar de la vida cotidiana. ¿Ven la diferencia de paradigma? Y por lo tanto tenemos que pensar que si nosotros queremos evaluar a personas con autismo, tenemos que saber por qué queremos evaluar personas con autismo. ¿Para qué queremos evaluarlas? Y espero que finalmente la respuesta sea porque queremos contribuir a que un grupo de seres humanos alcance una vida plena que valga la pena de ser vivida sin dejar a nadie atrás. ¿Ya? Entonces, desde esta mirada ecológica y funcional preciosa que yo me movió en los últimos años, claro que las evaluaciones estandarizadas, las patentes, las propiedades intelectuales son una tremenda contribución, pero no es lo único y debemos ampliar una mirada hacia entender que lo que estamos valorando, en el caso del autismo en particular, porque este modelo es viable para todo tipo de necesidades de apoyo, es lo que estamos valorando es de qué manera el autismo se manifiesta en una persona y de qué manera el autismo impacta sobre el desarrollo de una persona. Y esto lo voy a decir con mucho respeto porque hay muchas personas con autismo dentro de los compañeros y compañeras que se han conectado. Y las personas que no vivimos en primera persona del todo, porque toda madre de una persona con autismo tiene un fenotipo conductual ampliado, pero independientemente de eso, las personas con autismo, las adultas con autismo, han hecho un trabajo profundo para poder posicionar la valoración del autismo desde una perspectiva de derechos y de empoderamiento. Entonces, si me equivoco, después ustedes me lo hacen ver, si hay algo que no he dicho del todo bien, pero siempre es con la mejor intención y siempre puedo seguir mejorando y aprendiendo. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo que vamos a valorar una persona que presenta estas características.
Es una persona que tiene una condición de origen genético. Siempre lo digo rápido porque no vaya a ser alguien por ahí que crea que el autismo es causado por vacunas, ¿ya? O por bichito y bichito en el estómago, o por un problema de vínculo con la madre. Entonces, aprovecho de decirlo al tiro, una condición de origen genético que en gran mayoría de los casos está en las familias, ¿ya? Yo podría contar una larga historia, pero habitualmente hay que mirar a los abuelos, los tíos, las tías, por ahí anda el TEA, ¿ya? Y después se manifiesta en una persona de manera más consistente. Es una condición evolutiva porque se da a lo largo del desarrollo y se da de distinta manera a medida que la persona va evolucionando y va creciendo. Es diversa porque estamos dentro de un continuo, dentro de un espectro, una visión muy distinta de la que tenía el anterior manual de clasificación donde hablaba de TGD. Todavía de repente nos llegan algunos diagnósticos neuropediátricos que dicen TGD y nosotros hacemos un minuto de silencio para superarlo, porque eso ya no puede, o Asperger o alto funcionamiento, palabras que realmente no existen y que son muy capacitistas o muy antiguas, muy añejas. Entonces, es diversa, incluso hay documentos que vamos a ver más adelante en otros cursos que voy a dar con ADIPA, ya se están hablando de constelaciones autistas, ni siquiera de espectro, ¿ya? Porque el tema de espectro también deja fuera el fenotipo conductual ampliado. El espectro considera el autismo nivel 1, 2 y 3 según las necesidades de apoyo, pero hay que considerar que muchas personas que tienen hijos con autismo presentan, o sobrinos, o hermanos, o primos, presentan un fenotipo conductual ampliado que no está dentro de la categoría diagnóstica espectro autista, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos artículos que se están elaborando, papers científicos, que hablan de constelaciones autistas, ¿ya? Es de base biológica, el preciso lugar es el sistema nervioso central. Hay investigaciones sobre el lóbulo prefrontal, la amígdala cerebral, los lóbulos temporales, la ínsula, y se manifiesta con restricciones en dos ámbitos principalmente, que son comunicación social e intereses restringidos y estereotipados, una diada, ya no una triada como era antes en el DSM-4. Hay indicadores precoces y simultáneos. La palabra que les voy a regalar es simultaneidad. Los indicadores de TEA no se dan en un solo dominio, siempre son muchos dominios, incluyamos lo sensorial y lo emocional también, afectación intelectual en algunos casos, y por lo tanto hay una manifestación que afecta el aprendizaje y el funcionamiento adaptativo si lo vemos desde el neurotípico, desde la normotipia, ¿ya? Pero lo que sí podemos entender como con consenso es que hay una necesidad de provisión de apoyos por parte del entorno. Entonces, lo que estamos evaluando, para allá vamos, ecológica y funcionalmente, es una persona que presenta esta trayectoria evolutiva o presenta estos indicadores, presenta estas manifestaciones. Entonces, cuando hablamos de una evaluación ecológica funcional, en autismo estamos pensando en esta persona autista, ¿ya? Por lo tanto, desde otra perspectiva, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, aquellos que señalan que el autismo sería un trastorno psicopatológico causado por un trastorno vincular, no calza en esta charla, o no calza en este seminario, o si estamos pensando que la persona está intoxicada por metales pesados, o si estamos pensando que las vacunas le causaron el autismo, o si estamos pensando que el autismo es reactivo y no biológico, no cabe. Entonces, por eso siempre enmarco qué estamos entendiendo por autismo. Ahora, desde esa perspectiva, la pregunta sería entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una mirada ecológica del desarrollo humano, funcional desarrollo humano? Vamos a juntar dos conceptos, lo ecológico, por una parte, y ahí me encanta visualizar el rol de las familias, fundamental, y por otra parte, la visión funcional, que en el fondo tenemos que pensar que en relación al funcionamiento, los profesionales tienen muchas herramientas para poder dimensionar
cómo la persona logra o no logra funcionar de manera plena. No funcionar en relación a lo que yo espero de esa persona, ojo ahí, sino que en función de lo que la persona requiere para poder funcionar adaptativamente. Ahora, desde una mirada ecológica del desarrollo humano, no podemos olvidar a Uren Bronfenbrenner, de 1987, cuando habla del enfoque ecológico del desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Y que uno dice, pero ¿por qué Marcel está citando de 1987? Porque la teoría ecológica sistémica de Bronfenbrenner marcó profundamente el mundo de la psicología, porque señala este modelo que es absolutamente vigente, que el desarrollo humano ocurre en contexto. Bien lo saben las educadoras de párvulo de los 0 a los 6. El desarrollo humano se genera, se promueve, se da en la interacción con otros seres humanos. Y ese contexto puede mitigar o puede agudizar dificultades del neurodesarrollo. ¿Me voy explicando? Hay un contexto, que esta condición que veíamos anteriormente, esto, hay un contexto que lo va a agudizar o que lo va a mitigar. La educación infantil 0-6 lo sabe hace mucho, ¿ya? Y por eso a mí tanto me gusta trabajar en el ámbito de la educación parvularia y de la atención temprana. Ya no trabajo directamente con usuarios tan chiquititos, me dedico hoy día más a la evaluación en niños, adolescentes y adultos. La evaluación me ocupa gran parte de mi tiempo y de mi jornada laboral. Pero lo que me gusta muchísimo cuando trabajamos en educación inclusiva, por ejemplo, o cuando trabajamos en apoyo y psicoorientación a las familias, es tomar esa mirada de la educación parvularia, de la educación infantil, que siempre ha intentado o ha sido respetuosa, intenta y lo es, con el desarrollo de la infancia. Y eso parece que se corta cuando entran a la educación básica. Y eso tiene que ver porque hay unas concepciones de base distintas. ¿Ya? Entonces, el desarrollo humano ocurre en contexto y el autismo no es la excepción. Por lo tanto, si yo veo una chiquitita, un chiquitito que se está aferrando a determinadas rutinas y está altamente ansioso porque no se cumplen, tengo que pensar que además de tener una dificultad en las funciones ejecutivas de adaptación al cambio, lo más probable es que el entorno esté agudizando esas dificultades. Y no es echarnos la culpa a las familias, sino entender que muchas de las dificultades que presentan las personas dentro del espectro del autismo es porque no accedieron a terapias o porque el sistema educativo ni el de salud no ha logrado responder a las necesidades de apoyo de la persona. Y una de las principales necesidades de apoyo es que la familia y los adultos educadores, los corresponsables de la crianza, tengan formación en este ámbito. Porque si no, voy a agudizar. Si no, voy a cronificar. Si no, aquellos indicadores que eran rasgos van a ser parte de las características del fenotipo funcional. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que pasemos de un modelo que está acostumbrado a mirar solo las restricciones, solo las peculiaridades y patologías de la persona autista, a un modelo que comprende el funcionamiento de la persona autista y entiende que para mitigar esa neurodivergencia es necesario brindar apoyos desde el contexto. No es posible poner todas las fichas de la evaluación para una posterior intervención solamente en el desarrollo de la persona, porque es insuficiente. Por eso cuando hace unos minutos atrás yo decía, las pruebas estandarizadas por sí solas son insuficientes, es porque no me basta para poder desplegar los apoyos el resultado en un test en particular. Porque ¿qué hago con esa información? Esa información se ha de poner a disposición en un lenguaje amistoso, funcional, pertinente y significativo para las familias que tienen que tomar decisiones.
para los educadores que tienen que hacer ajustes curriculares de acceso de objetivos, y para la propia persona autista que se empodera y es capaz de generar estrategias de autocuidado y autodeterminación. Esa es la mirada ecológica y funcional, que me podrían decir, ¿y qué pruebas tengo que aplicar? Porque eso me pasa mucho con los compañeros más jóvenes. Entonces, ¿qué prueba aplico? Y yo le digo, compañero y compañera no con una visión política, aunque sí, sino que en el fondo, compañero y compañera de ruta, es necesario que dejemos solamente de pensar en que las pruebas estandarizadas nos van a dar todas las oportunidades de desplegar apoyo. Ahora, desde otra perspectiva, decíamos un modelo ecológico funcional para la evaluación de la persona con autismo. Vamos a verlo en lo gráfico. Cuando las educadoras diferenciales nos formamos en discapacidad intelectual, nos aprendemos este cuento de memoria como los artículos de un código. Existe la persona en el centro de un microsistema, de un mesosistema, de un exosistema y de un macrosistema. ¿Me voy explicando? La persona va desarrollando el despliegue de su vida, la evolución de sus habilidades, la identidad que tiene en un entorno. Y ese entorno parte desde el grupo de cuidadores primarios, para luego pasar a los familiares de la familia extensa, para después pasar a lo escolar, para después pasar a la comunidad, para después pasar a un país que tiene o no tiene ley de autismo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, siempre doy el mismo ejemplo a lo largo de los años. No es menos autista una persona que vive hoy día en el País Vasco, pero los apoyos desde el entorno están mejor desplegados. Por lo tanto, el nivel de funcionamiento de una persona mejora. Lo mismo pasa hoy día en la quinta región en los colegios que yo me muevo. Seguramente hay muchos de ustedes que nos hemos encontrado en alguna situación escolar. Y yo siempre digo, no hay un buen colegio para un niño o niña con TEA. Hay un buen colegio para Diego, para Carlita, para Sofía, para Elena, dependiendo de cómo los subsistemas de funcionamiento, familia, profesores, compañeros, Departamento Provincial de Educación, congregación religiosa, va interactuando con la neurodiversidad en general y la neurodivergencia en particular. ¿Ya? Cuando hablo de neurodivergencia estoy hablando de personas con autismo, con déficit atencional, con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, porque neurodiverso me han enseñado las personas con autismo, somos todos. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, no puedo pensar que solamente delimitando un diagnóstico, inmediatamente me van a salir con claridad los apoyos que tengo que vislumbrar. Ahora, esta perspectiva deja el porcentaje de impacto de las terapias así en chiquitito. Por ejemplo, voy a hablarlo desde mi perspectiva. Yo veo a mis jóvenes 1 o 2 veces por semana. Si yo hiciera creer a las familias que con esa hora o 2 horas de que yo veo a la persona en la semana, voy a poder mitigar sus restricciones biológicas, erradicar las barreras del entorno y hacer los ajustes necesarios en contexto familiar y escolar, ¿estaría siendo honesta? No. La terapia es 1/3 menos de la necesidad de apoyo de una persona. La primera fuente natural de apoyo desde esta perspectiva es la propia persona que tiene la condición y su familia. Y posteriormente el equipo de docentes que participen de su formación. Entonces, lo que uno hace como profesional de apoyo es poder hacer un mapa de ruta. Y ese mapa de ruta, en mi caso particular, yo prefiero que sea un mapa de ruta muy crudo, muy honesto.
sensible, cariñoso, respetuoso, siempre, pero con mucha crudeza. Y yo siempre digo, mejor nos ponemos colorado una vez que amarillo muchas veces, porque la principal fuente de apoyos no ocurre en los centros de apoyo, ocurre en la casa, en los trayectos y en el aula. Por lo tanto, si yo me desvinculo como profesional de este mapa de ruta, no voy a poder tener certeza que lo estoy ayudando. Y esa es una evaluación también ecológica funcional. A ver, ¿dónde están las necesidades de apoyo de esa familia? Están porque el chico no duerme, están porque el chico no permite ser bañado, está porque el chico no permite otra rutina, está porque el chico no quiere hacer ninguna tarea, porque no soporta estar dentro del aula, porque le molesta el ruido de los compañeritos y se les pasa la mano y muerde, porque en séptimo básico empiezan manifestaciones de extrema ansiedad y temor a la incertidumbre y al juicio social. Por lo tanto, necesitamos saber cómo acompañar esa ansiedad. Y todos esos elementos no se dan en la consulta, no se dan en el centro de especialización, no se dan en la consulta del neuropediatra o psiquiatra, se dan en la cotidianeidad. Como dice Bronfenbrenner, los ambientes naturales son la principal fuente de influencia en el desarrollo del ser humano. Por lo tanto, tenemos que conocer y tenemos que considerar cuáles son los elementos que están rodeando a la persona. Ahora, desde una mirada funcional, que viene muchísimo, seguramente los educadores diferenciales o psicopedagogos que recuerdan las antiguas miradas sobre discapacidad intelectual, se deben acordar del concepto currículum funcional. Y que la gente pensaba que era enseñarles a cocinar, a vestirse, a abrocharse los zapatos, y ahí quedaba. Esto, el enfoque funcional en discapacidad de manera general y autismo en particular, no tiene únicamente que ver con las actividades de la vida diaria. Tiene que ver con una mirada del desarrollo humano en contextos naturales de interacción. Cómo se está presentando la Carlita en su segundo medio en el colegio particular subvencionado de Limache. Ahí. ¿Cómo está haciendo Carlita para poder participar de entornos sociales, de fiesta de 15, 16, 17 años? ¿Cómo está haciendo Diego para poder tolerar educación física? Bueno, ¿y qué tiene que ver con el autismo eso? Volvamos atrás. ¿Cuál era el propósito de evaluar? Calidad de vida, vida plena. Y la calidad de vida implica convivencia armónica, sensación de bienestar social. Por lo tanto, sí nos tiene que interesar. Y ahí es donde a mí me encanta, por ejemplo, cuando hay colegios que nos piden, nos invitan a conversar de esto, a ver cómo nuestra comunidad puede volverse más sensible y más respetuosa de la neurodivergencia. ¿Cómo podemos? Y yo acuñé un término que se usó harto un rato, que es educación respetuosa e inclusión radical, o escuelas amigas del autismo. Porque en el fondo, lo esencial para la persona con autismo no solamente es trabajar sobre sus habilidades. Hay muchas personas que ponen todas las fichas en que la persona con autismo desarrolle habilidades. A mí me parece que poner todas las fichas en un mismo juego es errado, porque yo tengo que poner fichas en las habilidades de la persona que presenta una condición diversa, pero también tengo que poner fichas en orientar al entorno para que erradique, mitigue todas las barreras de participación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero absolutamente contextual, cotidiano para los papás que andan por ahí. Cuando nosotros pedimos matrícula en los jardines y no nos dejan ingresar porque los chicos no controlan esfínter. ¿Qué tiene que ver eso, por favor, con una mirada ecológica, funcional, sensible y respetuosa? Nada, porque las personas dentro de la neurodivergencia tienen un promedio de control de esfínter entre los 5 y los 6 años. Por lo tanto, si nosotros esperamos a que controlen el esfínter, muchos de ellos son excluidos de la educación parvularia. Y ya parto desde una vereda con baches. Ya parto en desventaja.
Por lo tanto, la pregunta no es solamente cómo logramos que Carlita o Sofía ya o Sara controle esfínter. ¿Cómo logramos eso? No es solamente eso, es cómo hacemos que si no lo controla, no lo domina, nosotros desde el entorno podamos mitigar esa barrera. Segunda barrera que siempre me recuerdo, manuscrita. Manuscrita en enseñanza básica. Pensar que una persona con autismo, que por estadística el 67 a 70% tiene una dispraxia motora asociada, que tiene que ver con el dominio del tono muscular, de la segmentación de mano, brazo, del movimiento de progresión, del uso del lápiz. Es parte de la condición escribir en imprenta mayúscula y es parte de la condición que muchas veces se resistan a escribir en los cuadernos y es parte de la condición que quieran escribir en imprenta mayúscula y que se resistan al caligráfico. Ahora, sí hay chicos que lo disfrutan, pero son los menos. Los más presentan dificultades o ciertas resistencias a habilidades y aprendizajes que están arraigados en nuestra cultura latinoamericana. Si no escribes en manuscrita, no tienes éxito en la vida. Y una cosa así como que no tiene ningún sentido. O persona con autismo que no se sabe las tablas de multiplicar. La persona con autismo, así como hay algunos que son muy competentes para el cálculo matemático, otros tienen graves dificultades para evocar información segmentada o establecida en datos. Así como otros son muy buenos para las fechas, no necesariamente me sé la tabla del 7. Y la olvido, y la olvido, y la olvido. Así como los acentos, así como las mayúsculas, así como la puntuación, así como el respeto de los puntos en la lectura. Y cuando yo empiezo a insistir en eso, vienen las desregulaciones, viene la salida del aula, viene la deserción escolar, homeschooling, ¿ya? Porque en el fondo tiene una lógica. Ahora, esos apoyos deben ser desplegados desde el entorno y tenemos que favorecer entonces, si estamos entendiendo que el desarrollo de la persona con autismo se da como en todos los seres humanos en contexto, la pregunta, así como un día nos preguntamos de este hijo de desarrollo típico, ¿cómo podemos favorecer su desarrollo? Mira, vamos a comprar estos juguetes, vamos a salir todos los fines de semana, vamos a acostarnos temprano, vamos a evitar el celular. Bueno, las mismas preguntas surgen cuando hay un desarrollo neurodivergente. ¿De qué manera el entorno familiar y escolar puede hacer ajustes y repriorizar o reorganizar los propósitos de la crianza y de la enseñanza para hacer más llevadera o más alcanzable la vida plena de una persona con autismo? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un enfoque funcional, no solamente estamos hablando de que sea útil, sino que tenga sentido, un aprendizaje que sea pertinente para la comunidad autista que tengo en mi colegio. ¿Es pertinente para este estudiante conocer los límites que se zanjaron en Chile durante la Guerra del Pacífico? Puede ser que algunos sí, pero lo más probable es que muchos no, porque no tiene que ver con sus marcos de referencia. Los marcos de referencia son aquellos focos de conocimientos que nosotros sobre los cuales las personas ponen atención para poder sacar conclusiones. Entonces, si yo voy a un cumpleaños, tengo un marco de referencia. ¿Qué se hace en los cumpleaños? En los cumpleaños se dan regalos, en los cumpleaños se prenden velas, en los cumpleaños se revientan globos. No quiero ir a cumpleaños, porque el marco de referencia sigue siendo muy rígido. Entonces, por ejemplo, cuando ya sabemos que una persona tiene autismo, no basta con saber que tiene autismo. Tenemos que saber qué necesidades de apoyo tiene la persona para funcionar de la manera más plena en determinado entorno. Y ahí es donde uno elige colegios, si es que puede elegirlos. Mira, este colegio, que es particular, pagado, pero resulta que está siendo mucho más inclusivo que este que está al lado,
que es municipal y tiene PIE. Porque resulta que hay uno que está haciendo ajustes y el otro no está haciendo ajustes. Porque el decreto 170 solamente da subvención para los ajustes, pero no hace gran cambio. Entonces, en el fondo lo que trato de decir es que los entornos son beneficiosos en sí mismos en función de las características que tenga la persona y no porque cumpla con determinada o tal normativa. Porque finalmente, desde el decreto 83, para hablar de todo su poco, como decía una señora que nos ayudaba acá en la casa, para hablar todo su poco, es necesario saber que hoy día la Convención Internacional de las Personas con de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece con claridad que no puedo negarme a hacer los ajustes, tenga o no tenga pie. Y eso es algo maravilloso que hemos ganado. ¿Ya? El decreto 83 en básica señala que los ajustes de acceso y de objetivos han de hacerse independiente que tengas PIE o no. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tenemos que centrarnos en de qué manera puedo establecer una planificación centrada en la persona, en el contexto regular de enseñanza, o una planificación centrada en la familia. De qué manera este entorno familiar, escolar, comunitario, va a identificar las necesidades de apoyo de la persona para poder mitigar las barreras a su participación y a su bienestar y ampliar las oportunidades de desarrollo y de aprendizaje. Mira, este chico aprende mucho mejor si guardamos más silencio en el aula, si le permitimos registrar digitalmente, si tenemos horario en las paredes, si sacamos la decoración de Winnie the Pooh, ¿ya? Y de Disney. Esas cosas que vienen a entorpecer la vida. Este chico va a participar de educación física siempre y cuando no se juegue con pelotas, porque les teme. A ver, ¿cómo hacemos entonces para que en la clase de educación física Diego pueda participar sin sentir miedo a las pelotas? ¿Cuál es la mirada tradicional de una evaluación funcional y ecológica? Una mirada tradicional es la que viene acá. Perdón, me adelanté mucho. Una mirada tradicional es la que dice, bueno, se tiene que acostumbrar, si siempre van a ver en el recreo pelotas. Pero estamos en el 2023. Algo, hemos evolucionado algo. La psicología, las neurociencias, ya, las ciencias sociales, las perspectivas jurídicas, hemos evolucionado, por lo tanto, mira, es lo mismo que decir, mira, si tú quieres estudiar tienes que salir de la silla de ruedas y subir los tres pisos, o si quieres estudiar acá, bueno, tendrás que dejar de ser sordo, no puedes ser sordo. Eso mismo pasa en el autismo, no es otra cosa. Entonces, así como yo a una persona sorda no le niego el lenguaje de señas, porque tiene derecho a tener una segunda lengua, a una persona con autismo no le puedo negar los ajustes. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? No es si lo hacemos. Pero para eso necesitamos hacer buenos perfiles de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, de nuestros estudiantes y en especial de nuestros hijos y nuestras hijas. Porque finalmente, quien tiene el soporte y la principal responsabilidad de ayudar a la persona a tener una vida plena mientras sean niños y adolescentes, somos los padres, somos los cuidadores primarios, somos quienes tenemos el cuidado personal. Por eso es tan importante la participación de la familia en esta valoración o evaluación ecológica funcional. Necesito saber si la familia ha comprendido el impacto del espectro del autismo sobre el desarrollo evolutivo de un niño o de una niña. ¿Lo ha comprendido? Porque si no lo comprende esa madre, ese padre, esos hermanos, esos abuelos, ¿quién va a ser su mediador? Va a quedar al riesgo de una mayor vulnerabilidad porque el principal protector de derechos de la infancia es la familia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la mirada tradicional de la evaluación? Las red flags, las banderas rojas. A mí me molesta un poco eso.
Me encanta hacer diagnósticos, me encanta emitir informes, me encanta estudiar de autismo, pero me ha ido, a medida que envejezco, me va molestando todo lo que suene a tragedia. Y las banderas rojas me suenan a tragedia, ¿ya? O como señales de alerta, o como riesgo de TEA. Ah, tienes un A2 de riesgo de TEA. Esta forma de visualizar a través de criterios diagnósticos exclusivos para establecer un trastorno es una mirada muy tradicional, que si bien yo no la quiero abandonar y he decidido arbitrariamente no abandonarla, he de complementarla. No puedo seguir evaluando como evaluaba en el 2000. No podemos seguir evaluando como evaluamos en el 2012. Tenemos que evaluar y ponernos a tono al 2023 a los avances de las ciencias sociales, a los avances de la neuropsicología y las neurociencias, pero en especial al avance que ha habido en la comunidad autista, que nos ha comentado, nos ha contado, nos ha informado la vivencia más profunda de las barreras para mejorar su funcionamiento. Entonces, habiendo aprendido de ellos, ya no podemos solamente hablar de los criterios diagnósticos, ya no podemos hablar solamente de los desfases evolutivos. Ya no podemos estar centrados en si es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hay gente que todavía sigue diciendo alto funcionamiento, bajo funcionamiento, que hemos aprendido de la comunidad TEA, que es una visión tremendamente centrada en el éxito, en la capacidad, y no en el desarrollo humano. Entonces, si bien estas banderas rojas, yo me las sé, este DSM-5, también me lo sé, este A2, este ADIR, esta idea, este CAR, son puras pruebas, ¿ya? Que vamos a trabajar en unos días más. Son puras pruebas bonitas, preciosas, las he estudiado, pero como poco restringido de interés. Me encantan. Pero esa es una mirada limitada y por lo tanto hemos de avanzar a preguntarnos, vamos a hacer un paréntesis, ¿a quién estoy evaluando? ¿Por qué lo estoy evaluando? ¿Para qué? ¿Quién lo hace? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? Para no seguir viendo esta tragedia de los ofertones que hay hoy día con evaluaciones de autismo. Ven a evaluarte con autismo, 40.000 pesos y vas a saber si eres TEA o no eres TEA. Yo soy una crítica de eso, porque no es solamente un puntaje, es un puntaje que es una herramienta más dentro de una evaluación integral. Y por eso hicimos hace poquito, y muchas de ustedes estuvieron en esos cursos, el acompañamiento teórico práctico después de la formación en ADOS, que a lo que según ustedes valoraron en la evaluación que hicieron del curso, es poner en contexto la formación en el ADOS. Es poner en contexto de qué manera lo utilizo y de qué manera lo pongo a disposición de un propósito más trascendental que sacar un puntaje o una severidad, porque ya saben que el test A2 no saca severidad, eso es un error, el único que habla de severidad es el DSM-5. ¿Ya? Entonces este paréntesis del comportamiento ético tiene que ver con eso, que nos hemos, es tanto la visión de resolver una situación puntual, de saber si es TEA o no es TEA, que hemos caído un poco en la banalización de la condición. Y no, la naturalización de la condición no tiene que ver con la banalización de la condición. ¿Ya? Por ejemplo, hemos aprendido que no se evalúa a una persona con autismo si no hay sospecha de autismo. Eso es fundamental. Si no pasa con el DSM-5, que es el manual diagnóstico, este azulito que está por aquí, si no me da los criterios diagnósticos del DSM, cuestionémonos si realmente tenemos que pasar una evaluación en A2. Si no hay ningún tipo de afectación en el funcionamiento, entonces prefiere el concepto de fenotipo conductual ampliado y deja el concepto SEA o TEA para cuando hay una afectación de funcionalidad. Hay muchas personas con fenotipo conductual autista que no son diagnosticados, pero que no requieren tampoco pasar por esa evaluación porque no han tenido esa necesidad. Así como hay muchas mujeres adultas que nos toca a nosotros trabajar en evaluaciones que sí lo han necesitado para reparar mucha de su historia, de su memoria autobiográfica, con muchas complicaciones en el desarrollo de la adolescencia y de la primera adultez. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que saber? Que la persona está en contexto y por lo tanto tengo que evaluar condición, pero también tengo que saber quién es la persona. ¿Es una persona, es un niño, es una niña trans, es un niño trans? Porque la diversidad también, la diversidad sexual y la diversidad de perspectiva de género también ha llegado a la neurodivergencia, es muy habitual, por lo tanto tenemos que interiorizarnos también en cómo viven esos procesos muchas niñas que les empezamos evaluando siendo niñas y terminamos evaluando a un niño. Las habilidades y los talentos que tengan esas personas, los intereses y los anhelos, por supuesto las restricciones biológicas, las oportunidades y las barreras contextuales y las necesidades de apoyo. Y acá, para mí, con los años de experiencia, creo que conocer las restricciones biológicas es fundamental, pero conocer si el entorno le está dando oportunidades reales de desarrollo y está teniendo los apoyos necesarios es fundamental. Hay veces que me dicen, no, está súper mal. ¿Qué apoyos tiene? No, no tiene. Entonces no está súper mal. Lo que pasa es que no hay ajustes de parte del entorno. No puedo pensar que toda la responsabilidad radica en la persona que presenta la condición. Y hay que aprender a evaluar cómo nosotros estamos desplegando desde el contexto, estamos desplegando oportunidades, apoyos, ayudas, ajustes. Y en esto de los ajustes, para que lo pongan entre asterisco o muchos signos de exclamación, no hay ningún límite. Todo es posible. ¿Es posible que esté en séptimo básico pero tenga contenidos de quinto? Sí, sí es posible. ¿Es posible que pueda manifestar la carga académica de inglés con dibujos? Sí, sí es posible. ¿Es posible que salga de cuarto medio con un nivel lector de comprensión lectora literal? Sí, sí es posible. Sí es posible. Lo que no es posible es la exclusión o excluirlo de determinada asignatura. Eso no es posible. Pero hacer ajustes dentro de una asignatura sí es posible. Me pasé a lo educativo, no era mi intención, pero como buena profe siempre me recuerdo del aula. Vamos a las últimas diapositivas. Pasado y presente, clínica paternalista. Había una dicotomía, una disociación entre el conocimiento biológico del autismo y la perspectiva social del entorno. Entonces, en muchas formaciones universitarias de pregrado, por ejemplo, decía, no, yo quiero estudiar en esta universidad A porque tiene un corte más biologicista. Ah, pero yo quiero estudiar en la universidad B porque tiene un enfoque más sociocultural. Hoy día eso no es posible, porque está el desafío con la cantidad de personas con autismo que llegaron al aula regular, maravillosamente. Está la naturalización que hemos tenido que hacer de la neurodivergencia, que hoy día no podemos tener dos miradas por separado. Una mirada es la biológica, por supuesto que hay que saberla, pero otra mirada es la ecológica y otra mirada es la funcional. La biológica es la condición que está a la base de la manifestación conductual. ¿Me explico? Es lo que está a la base del sistema nervioso central, la forma en que se desarrollan las habilidades cognitivas, la forma en que procesa la información un usuario, un paciente, un estudiante. Otra cosa es cómo el entorno mitiga o agudiza. Y otra cosa es cómo la persona tiene las oportunidades para poder enfrentar los desafíos que les genera el entorno. Recuerden que la discapacidad no es inherente a la persona, surge de la interacción de la persona con restricciones biológicas en un entorno que no le presta ayudas. Por lo tanto, hoy día la visión que hemos aprendido desde la literatura, desde la investigación, desde la academia y de la comunidad neurodivergente es avanzar hacia un modelo biopsicosocial en la discapacidad en general y en el autismo en particular, con una mirada de empoderamiento, en donde la persona se empodera de la condición, donde favorezco la autodeterminación, donde trabajo por la autonomía, donde escucho de qué manera puede funcionar mejor la persona en determinado entorno, y ese entorno puede hacer todos los ajustes que sean necesarios
para poder brindar ayudas, bienestar, oportunidades de desarrollo y de aprendizaje. Ahora, cuando nosotros tenemos este objetivo, por lo tanto, nuestras herramientas de evaluación no puede ser solamente esta que está en rosado, que es lo que quería explicar desde un principio y la vuelta que nos dimos para que te quede coherente. Nosotros necesitamos utilizar fuentes terciarias y de observación. Por ejemplo, nosotros trabajamos hoy día con un cuestionario pedagógico. Como educadora diferencial, en mi equipo yo no evalúo si no hay cuestionario pedagógico, donde le pregunto al profesor con listas de cotejo qué hace en el dominio psicomotor, cómo se manifiesta en el dominio sensoperceptivo, cómo funciona en la memoria, la función ejecutiva, cuál es el dominio curricular que tiene en relación al curso, cuál es la calidad de las interacciones sociales, qué ajustes han debido realizar en el entorno. Tampoco hacemos evaluaciones sin que la familia complete un cuestionario familiar, donde nos cuente la trayectoria evolutiva desde la temprana infancia, prenatal, perinatal, postnatal. Cuando la persona con autismo es adulta, tenemos que sacar un coeficiente autista AQS con su propia voz o el estilo de camuflaje con su propia voz. Por lo tanto, existen cuestionarios para ser aplicados en la población autista adulta, en donde es ella quien cuenta cómo se está manejando y cómo está funcionando en distintos entornos. Por otra parte, no podemos dejar de evaluar las habilidades intelectuales adaptativas y funcionales. ¿Cómo está aprendiendo la persona? ¿Qué necesita para aprender mejor? ¿De qué naturaleza son los apoyos que le he de brindar? ¿Son de acceso? ¿Solamente requiere ajustar el acceso a la escuela o también requiere reformular los objetivos de aprendizaje? ¿Los objetivos de aprendizaje son funcionales y pertinentes? ¿Tienen sentido para esa persona? Y por otra parte, ¿es posible tener el manual de DSM-5, de qué manera impacta sobre la persona? ¿De qué forma impacta sobre la persona? En todas las personas, los criterios del DSM-5, el librito azul, se manifiestan de manera distinta. Y por otra parte están las escalas. Y lo que la gente hoy día más atención pone es aquí. Y a mí me da mucha pena. Ya, pena porque soy dramática en relación al TEA. Entonces digo, pucha, lo único que van a hacer es sacar un puntaje, pero la mamá no va a saber qué necesita, cuáles son las necesidades de apoyo, la escuela no va a saber, no va a tener posibilidad de reflexionar sobre los ajustes que ha de realizar, no he escuchado la voz de los profesores que están 25 horas con ellos y no los escuché en la evaluación. Entonces, tenemos que avanzar en una mirada más integral respecto de la persona y su funcionamiento. Ahora, para ir terminando, acá en esta diapositiva que ya está subida a la plataforma, están un poquito las cosas que estamos aplicando nosotros, que nosotros nos movemos con las fuentes terciarias, que son los cuestionarios. En algunos casos, por ejemplo, cuando salen de cuarto medio, a mí me gusta, si es que no dan la PAES, ver cómo están en la escala, la evaluación psicométrica, en el Vineland, en el ABAS. Me planteo a ver cómo está ese chico, ya salió de cuarto medio con muchos ajustes, yo estoy viendo un TEA nivel 2, pero cuánto realmente me está entendiendo, y a pesar del contenido verbal que tiene la escala VICE, yo digo, mira, me gustaría verlo para poder orientar vocacionalmente a ese chico. Y también están las CDC, que son las pautas evolutivas de la Organización Mundial de la Salud, del Centro de Control de Enfermedades, que no son para autismo, son evolutivas, se pueden aplicar en la infancia, en el jardín, para niños típicos también, para poder determinar si hay signos de rasgos TEA, y están los específicos, que son el manual de SM, el ADIR, que es el cuestionario de la familia, el ADOS, el MChat, versión revisada, el IDEA, que yo amo, de Ángel Rivière, el CARS, el AQC, CATCUP y otros, muchos. Pero lo que no me gustaría, ahora que me estoy moviendo en este mundo y he vuelto con ADIPA, después de 2 años que no hacía charlas con ellos, es que todo esté centrado acá. Entonces a mí me hace muy feliz que me hayan invitado, porque tenemos gente maravillosa trabajando las escalas, pero es necesario abordar contexto.
y es necesario abordar ajustes del entorno, es necesario abordar funcionalidad. Ahora, para terminar, esta pirámide está adaptada, es una adaptación mía, absolutamente autodidacta, de un modelo de terapia ocupacional. ¿Ya? Déjenme enchufar, que me estoy desenchufando. Ahí está. Adaptado del modelo de funcionamiento ocupacional de Catherine Trombley, yo admiro, así como me encantan las educadoras de párvulo, me encantan los terapeutas ocupacionales. Los terapeutas ocupacionales son mis grandes amigos, aunque a veces se me pasan a mi terreno, y yo los voy sacando para allá, córrete para allá, córrete para allá, ¿ya? Pero los terapeutas ocupacionales tienen una formación en funcionamiento que es maravillosa, y yo me apropio un poco de ella y hice esta adaptación, en donde yo me hago esta pirámide para poder comprender lo que como educadora diferencial, como profesional de apoyo del mundo de la psicopedagogía, me planteo como propósito. Primero, tengo que comprender yo y ayudar a la familia a comprender cuál es el desarrollo neurobiológico de ese niño o de esa niña. Si no lo entiende uno, es más difícil que lo entiendan las mamás y los papás que no son del ámbito, y por lo tanto me va a costar mucho tomar decisiones. Si yo no sé que el tono muscular de una persona con TEA suele estar desajustado, por decirlo en palabras simples, no voy a poder entender por qué no quiere hacer caligrafía. Y por lo tanto voy a insistir, y voy a llegar a una situación de desajuste conductual, de abandono del aula, de romper cuadernos, romper la hoja, y todo lo que ustedes ya saben. Entonces tengo que entender cómo se da el desarrollo neurobiológico en desarrollo típico y desarrollo autista. Después tengo que ver de qué manera ese autismo impactó sobre las habilidades neuropsicológicas. ¿Cómo está la memoria? ¿Cómo está la percepción? ¿Cómo está la integración sensorial? ¿Cómo está el desarrollo de la comunicación y el lenguaje? ¿Ya? ¿Cómo está la codificación de codificación? Y que son ámbitos de la psicopedagogía. Por eso es tan importante trabajar en red con la psicóloga, el terapeuta ocupacional, la psicopedagoga diferencial, la diferencial ajustando el currículum, el kinesiólogo cuando hay algún trastorno postural o comorbilidades, y así voy sumando, por supuesto el neuropediatra, el psiquiatra ya en la adolescencia, y así nos vamos moviendo en red, donde en el centro está la persona con la familia, está el niño, la niña, el joven, el puber, con su mamá, con su papá, con su abuela, su tía, su cuidadora, pero está su familia, y después está el entorno docente, y después está el entorno académico al entrar a la universidad. Necesitamos saber cuál es el funcionamiento intelectual y las necesidades de apoyo. Necesito ver cómo está habilidades sociales, conceptuales y prácticas. ¿Es capaz de tomar una micro? ¿Se desenvuelve solo? ¿Conoce los trayectos? ¿Sabe qué día soy? ¿Sabe quién es el presidente de Chile? ¿Sabe lo que pasó en Ucrania? ¿Sabe que no debe comer cosas descompuestas? ¿Sabe que la sexualidad se vive de manera privada? ¿Sabe que no puede acercarse a personas que le dicen que no? Esas son habilidades y necesidades de apoyo en el ámbito funcional. Tengo que saber cómo está funcionando en ABD y rutinas cotidianas. Él es un chico que hace rutinas o hay que hacerle las rutinas. Es un chico que se despliega, es una persona que tiene un rol materno que puede asumir con autodeterminación o requiere de un familiar de apoyo. Muchas madres dentro del espectro del autismo, que son mujeres con autismo, han requerido una ayuda, un amigo, una madrina, un madrinazgo, ¿ya? Para poder definir ciertas características o ciertos roles maternos. Necesito saber cuáles son sus marcos de competencia y su sentido de competencia. ¿De qué están hablando? ¿Están hablando de Roblox? ¿Están hablando de qué están hablando? ¿Fortnite? ¿Están hablando del Super Bowl? ¿Están hablando de qué? De los juegos indie, de los juegos de Play, de los juegos Nintendo. Y por eso uno, mientras más conoce personas con autismo, más sabe de autismo. No basta únicamente con lo teórico, sino que tenemos que movernos al plano práctico y vivencial, en distintas escalas. Y por supuesto, tengo que conocer, ¿la persona tiene determinado proyecto vital? ¿Tiene un proyecto, tiene un rol social? ¿Cuál es su rol social? ¿Él se identifica con ser estudiante o no se identifica con ese estudiante? Cuando son mujeres o hombres adultos con autismo, yo le pregunto, ¿cuál sería tu rol social más importante? La mayoría dice madres, pero no todas, y dicen
trabajadora. Bueno, entonces, ¿cómo está supliendo el rol materno? Porque hay un hijo que probablemente tiene autismo también. Entonces, esa mirada contextual y funcional es la que permite tener una mirada más global del espectro del autismo. Bueno, se me acabó el tiempo, seguramente tenemos muchas preguntas. Este es un seminario cortito, un seminario de aproximación. Obviamente los dejamos invitados a los próximos cursos de ADIPA con nosotros. Yo trabajo con Alejandra González, mi gran amiga, mi comadre, mi hermana, mi socia, todo, que seguramente ustedes también en las redes sociales ya la conocen. Estoy lista. Catalina, ¿quisieras abrir ronda de preguntas? Lo voy haciendo yo. Tenemos algunos minutitos para preguntas antes de ir al cierre del curso. Sí, hay momentos para preguntas. Constanza Rebolledo, por favor. Vale. Constanza, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí, lo que pasa es que no se puede activar. Hola Marcela, buenas tardes, la verdad es que es un gusto haberte escuchado, me sentí muy identificada con toda tu energía hacia poder cambiar esta visión de los niños, niñas y adultos en condición del espectro autista, y mi pregunta va a ser lo siguiente. Comentaste harto sobre el DSM-5, yo soy educadora de párvulos. La verdad es que quisiera escuchar tu opinión respecto a lo descontextualizado que quizás está el DSM-5 a la actualidad, y particularmente en relación al término de cambio de término de TEA a SEA. Hace poquito terminé de leer un libro de Alex Ratazzi, no sé si lo ubicas, que se llama Hermoso. Seamos Amable con el autismo. Hermoso, sí. Entonces ahí yo hago más, me entiendo un poquito más la importancia social del cambio del tema, digamos, del término. Sin embargo, los especialistas todavía utilizan el término TEA porque es lo que nos dice el DSM-5. Y la verdad es que este manual todavía no se ve como que quiera actualizarse. Entonces quería saber tu opinión respecto a eso. Mi opinión es que estos son herramientas técnicas que no tienen más relevancia que formalizar criterios diagnósticos para hablar todo de lo mismo, pero no tienen un impacto ideológico, no tienen un impacto que me haga decidir que yo voy a tener que decir TEA todo el tiempo. Cuando yo estoy armando una evaluación para solicitar una pensión al COMPIN, yo voy a usar el término TEA, porque ese es el que formalmente corresponde. Lo mismo que pasa cuando dicen condición de discapacidad o situación de discapacidad. El término jurídico hoy día es condición, no es situación. ¿Ya? Por lo tanto, son marcos jurídicos, marcos formales, marcos normativos, pero obviamente que hay tareas y asignaturas pendientes. Te recomiendo un paper, Constanza, un paper que se llama las asignaturas pendientes del DSM-5. Está en la revista Rev Neurol. Y en ese paper habla de que del DSM-5 vamos a pasar a un tipo de formato que se llama el RDoc, porque en el fondo hoy día está la etiqueta diagnóstica y están los criterios diagnósticos. Pero la visión más progresista es mirar las características de las personas y agruparlo por características según las habilidades neuropsicológicas, no según un diagnóstico clínico. Pero estamos en ese proceso, yo creo que no hay que entramparse, mi opinión es no entramparse, a utilizar lo que existe como recurso que existe y que formaliza y que provee de ciertas herramientas, pero obviamente que la comunidad autista va mucho más rápido de lo que van los investigadores del DCM, de la Asociación de Psiquiatría Americana. No es posible pedir que a todos los colectivos y todos los agrupamientos humanos vayan en la misma velocidad. Lo importante es que cada uno dentro de su parcela vaya haciendo cambios. Entonces, por ejemplo, yo hablo de espectro autista, pero hace 3 días leí constelaciones autistas y perdón lo soy, pero casi me cagué, porque ya recién estamos en la condición y ahora vamos a hablar de constelaciones. ¿Qué significa eso? ¿Es algo metafísico? ¿Qué? Y por lo tanto, la invitación es a mantenernos permanentemente actualizados. Tenemos la responsabilidad de estar siempre estudiando, nunca se termina. Y esa es mi opinión del DSM, no le daría más relevancia que esa dentro de un marco
técnico, paradigmático, pero obviamente que tiene muchas carencias porque no va al ritmo que va la comunidad TEA, por supuesto que no, y tampoco va al ritmo de la neurociencia, porque una de las críticas que se hacen al DSM-5 es que no tiene marcadores biológicos, ¿ya? Y por lo tanto no tiene marcadores biológicos para TEA, por lo tanto, ¿por qué tendríamos que cambiar de nomenclatura? ¿Y por qué seguimos hablando de trastorno y no de condición? Así que no es más que eso, Constanza, pero te recomiendo, a todos les recomiendo esa, asignaturas pendientes del DSM-5, autores Isabel Paula, Josep Artigas, revista Red Neurol. Ahí está toda esa duda. Vale, Ya. Catalina. Vamos con Carla, por favor, para que estén atentos a activar su audio. Hola, Carla. ¿cómo está, profesora? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas está, noches ya. Carla? Sí, cuénteme. Muy bien, profesora. Mire, quería hacerle dos consultas. La primera, cuando tenemos un niño del espectro autista en el colegio, usted como profesora que tiene experiencia en esto, ¿qué es lo que podrían trabajar las educadoras, los terapeutas ocupacional o la mayoría de la gente que trabaja con niños con espectro autista para poder hacer más amena la educación de estos niños? Y mi Ya. segunda pregunta y última es ¿qué podemos hacer por un niño que sea autista y además sufra de hiperactividad? Porque a veces muchos de ellos, como decía usted, son demasiado inquietos, no se duermen o no pueden quedarse dormidos. Entonces yo quiero saber qué puedo hacer ahí. Ya. Qué pregunta más amplia. A ver, vamos a hablar de lo educativo. Yo voy a distinguir entre estrategias didácticas generales y estrategias didácticas específicas. Las generales es por ser TEA. Por ser TEA necesito horarios, por ser TEA necesito habitualmente anticipación en el aula, por ser TEA lo más probable es que necesite más bien fichas que escritura a la copia. Esas son estrategias didácticas en el aula que son generales por ser TEA, ¿ya? El miedo a la incertidumbre es un miedo transversal, el miedo a no saber lo que viene y por lo tanto me pongo muy rígida o muy rígido porque le temo a la incertidumbre, le temo al cambio, le temo a la desestructura. Esos son generales. Ahora, lo que puede hacer con Sara, con Matías, con Mateo, con Anita, eso depende del perfil de funcionamiento y es exactamente la esencia de este seminario. Si yo pienso que todos los autistas necesitan pictogramas, es un error. Que todos los autistas necesitan tablet y no pueden escribir un cuaderno, es un error. Pensar que todos los autistas son hiperactivos o son muy estructurados es un error. Pensar que todos los autistas tienen buena memoria es un error. Por lo tanto, ese estereotipo tiene que acabarse, porque el estereotipo es el que nos dan estas etiquetas diagnósticas. TEA, TEA 1. Y no hay un TEA 1 igual al otro TEA 1. Y no hay un TEA 2 igual al otro TEA 2. Entonces, habría que ver qué estrategias generales podemos utilizar en mi escuela en relación a la población TEA que tenemos. No es la población TEA de la escuela del lado, es esta. Ya, tenemos esta población TEA. ¿Qué requieren en común estos chicos? Y por otra parte, ¿qué requieren en particular estos chicos? Y así hacer la distinción. ¿Ya? Ahora, para la segunda, bueno, esto yo me podría extender mucho y los que han tomado curso conmigo saben que podría extenderme mucho, pero el formato del seminario no lo permite, así que queda eso pendiente, en otras oportunidades lo podré profundizar. Hiperactividad. La comorbilidad más habitual en el espectro del autismo es hiperactividad y déficit atencional y trastornos sensoriales. Por lo tanto, hablar de hiperactividad es muy habitual en TEA. Hay formas de mitigar cuando la hiperactividad se produce por necesidad de desplazamiento. Y ahí quienes mejores saben discriminar eso son las terapeutas ocupacionales, porque identifican si hay una hiperactividad por búsqueda sensorial, por evitación sensorial, por regulación sensorial. Por lo tanto, la hiperactividad en sí misma es un síntoma, pero a la base hay una característica de funcionamiento neuropsicológico que hay que apelar a las terapeutas ocupacionales para definirla. Ahora, yo no soy contraria a la medicación. Tampoco soy una promedicación, pero no es algo que a mí me asuste, porque en estos 23 años he visto muy buenos resultados con medicación
Y en los casos mínimos he visto muy malos resultados, principalmente cuando hay una medicación sin supervisión médica. Pero sí confío en una doctora Valeria Roja indicando un metilfenidato, confío. Después de un estudio de contexto. A ver, el contexto hizo los ajustes necesarios, no es cosa, llegué en marzo y te pido un metilfenidato. Tengo que hacer una valoración de al menos unos 3 meses en distintos contextos. ¿Cuándo se desregula? ¿Cuándo hay mayor nivel de actividad? El nivel de actividad es físico, el nivel de actividad es por desplazamiento, es con manierismo motor. También hay una necesidad de caracterizar la hiperactividad. No toda la hiperactividad es de la misma manera. ¿Y tiene vinculación atencional o no? ¿Cuándo aumenta? ¿Cuándo disminuye? Y con eso yo voy al neuropediatra y lo discuto. No es una decisión arbitraria de la familia o del neuropediatra o del colegio. Es una discusión que tenemos que ver con práctica médica basada en la evidencia. ¿Cuál es tu evidencia? Reporte. Entonces, la primera sugerencia que yo le daría a la profesora que preguntó es, necesito evidencia. Los profesores debemos acordarnos de registrar lo que vemos. Porque está medio hiperactivo, a veces hiperactivo, está un poco hiperactivo, no sirve. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué pasa antes y qué pasa después? ¿Cómo se mitiga? ¿Qué propósito tiene? Un poco vinculada al análisis funcional de la conducta. Al análisis funcional de la conducta que intenta determinar en qué le sirve determinada conducta a la persona. Eso podría contestar como en breve, en síntesis. Perfecto. Ángel, voy a solicitar que ahora puedas activar tu audio. ¿Aló, aló? ¿Me escucha? Sí. ¿Le escucho? Es como la radio porque no lo veo, así que lo escucho. Ahora sí. ¿Cómo está Ángel? Ahora lo veo. Ahí está mi madre, Cuénteme. los dos disfrutando de su seminario. ¿Cómo está mamá? Qué bueno que lo acompañó. Un abrazo. Las mamás siempre ahí. Ya, cuénteme. Nuestra duda, que en el fondo en conjunto, es ¿qué puede hacer uno o una como educador o educadora diferencial cuando uno se encuentra en un colegio o en un grupo de trabajo, quienes, como usted dijo en uno de sus ejemplos tragicómicos, siguen evaluando como en el 2000? Y pese a que todo lo que usted nos comenta es muy oportuno porque hay una evaluación que uno tiene que hacer en conjunto, estas personas, sin dar nombre ni nada, ni solamente con el ánimo de querer aprender, simplemente no aportan y no hacen esto y se termina como devaluando y degenerando el aprendizaje constantemente año tras año. Entonces, ¿qué podría hacer uno o una en estos casos donde el equipo no te apoya y no tiene consideración alguna sobre este tipo de puntos que usted comenta? Ya. Hoy esa es la historia de la vida, pues. Llevo 23 años en esos equipos, trabajando paralelamente con esos equipos. Lo primero es decir que yo tengo una frase que a mí me ayuda mucho en la vida laboral y académica, que es no desistir. Yo soy porfiada, yo no desisto. Busco distintas alternativas. Cuando yo estoy en un colegio que tiene esas prácticas, obviamente hay falta de actualización y por lo tanto el que tú estés ahí es y te hagas esta pregunta, tengo esperanza, pues. Tú estás ahí. ¿Ya? Entonces en el fondo uno va haciendo trabajo de hormiga, pero que va haciendo cambios. Entonces uno va gestando grupos de trabajo, gestando grupos de estudio, haciendo propuestas concretas, invitando a la profesora que venga a dar la charla. ¿Cuántos profesores me han invitado? Oiga, usted podría dar una charla a mi jefe TP. Ya vamos a donde la jefe TP. Ya, en el fondo, el trabajo de compañeros, de amistad, es lo que nos permite perseverar. Este camino no es fácil. Yo te invito a ver, de verdad que te invito, Gerardo Echeita, YouTube. Gerardo Echeita, YouTube, hay unas charlas donde habla de cómo cuando el Apolo se quedó dando vuelta en el espacio, decía, Apolo, aquí Apolo, y decía, no puedo bajar, no puedo bajar, y nadie le dijo, no sé, no tenemos las herramientas para bajarlo. Es lo que nos dicen en los pies o en los colegios, no tenemos la herramienta, no somos formados en autismo. Nadie se le habría ocurrido decir desde Houston, no tenemos las herramientas para bajarlo. El problema, el desafío desde una perspectiva de desafío vital ya está, ya llegaron, están ahí. Por lo tanto, es una realidad con la que tenemos que aprender a trabajar y tú que estás ahí, te has de formar para formar. ¿Te acuerdas de mi primera diapo?
¿Cuál es nuestro propósito? Formar para formar. Por lo tanto, tú eres un embajador de la buena práctica. Hazte un plan con aquellas personas que puedan ser tus aliados. Y esos aliados, en conjunto, ustedes pueden ir manifestando distintas formas de trabajo y distintos propósitos. ¿Estoy ahí? ¿Me perdí? ¿Se movió la...? ¿Quién me dice si estoy todavía? Marcela. Ah, ya, estoy todavía, es que se me movió la pantalla, entonces no sabía si estaba todavía contestando. ¿Te hace sentido lo que te he dicho? Espero que te haya hecho sentido. Forma tu propio equipo, forma tu red, no desistas, fórmate tú y ayuda a formar al resto. Porque los cambios no son fáciles, son cambios culturales estos, y los cambios culturales demoran generaciones, pero no se pueden visualizar o no se pueden desplegar si es que no empieza alguien, y que no desiste a pesar de los baches en el camino, y a pesar de que no tengo las herramientas para trabajar al Apolo desde la órbita. Eso. Super. Jenny, por favor, ahora puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. Un gusto poder escucharte, Marcela. Me encantó tu exposición y la proyección de tu voz, que a uno en realidad le impacta. Mira, te cuento, soy una mamá, mi hijo Estea, ya empecé a darme cuenta cuando tenía 2 años. Él actualmente, voy a contextualizar a ella que hemos hablado todo este rato de aquí. La verdad es que, bueno, yo soy trabajadora social, actualmente estoy haciendo un magíster en intervención sociojurídica familiar y estoy realizando mi tesis, ¿ya? Estoy aportando con mi granito de arena en este tema, ¿ya? A nivel jurídico, porque también trabajo como perito. En base también a mi experiencia, fui una mamá, ¿no es cierto?, que cuando vi estos luces que mi hijo algo pasaba con él, empecé a llevarlo al psiquiatra y su padre prohibió esto mediante tribunales que yo no lo llevé. Ya. Hoy en día estoy, de hecho me prohibieron llevarlo, ya, por un... Estoy realmente haciendo esta tesis con respecto a esta temática por lo mismo. He ingresado a comunidades, ¿no es cierto?, de madres y padres con sus hijos, ¿no es cierto?, dentro del trastorno. Y me he dado cuenta que efectivamente estamos muy abandonados en este tema, ¿ya? Principalmente con la alta tasa también de divorcios que existe, alta tasa también de diagnósticos con respecto a los chicos y diagnósticos en adultos además. Entonces, como te decía, es un granito que pretendo... Qué bueno que así sea. Ya. Aportar, sí. Me gustó mucho lo que había dicho la chica al inicio, la primera pregunta, porque también estaba buscando precisamente esta nueva forma de, ¿no es cierto?, de indicar a los niños sea y no tea, ¿no es cierto?, basándonos más en un tema más inclusivo. Y quería preguntarte sobre la temática de neurodiversidad. He buscado muchos en autores, buscado en distintas revistas y la verdad que no he encontrado absolutamente nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también quiero contextualizarlo en eso, ¿ya? Humanizar más también este tema. ¿Qué es lo que nos ha encontrado de neurodiversidad? ¿El concepto? El concepto de neurodiversidad, específicamente, algo habla hoy en día la nueva ley, ¿no es cierto?, que está en el Congreso, pero más que nada define lo que es TEA, más que la neurodiversidad, solamente la nombra. ¿Ya? Por lo tanto, quería hacerte esa consulta. Si me puedes dar algún autor, alguna revista, o algo donde yo pueda también extraer esta definición. Mira, cuando yo pongo neurodiversidad en el Google académico, me salen muchos. ¿Ya? En el Google académico, yo leo de Google académico, ¿no? En general no busco por otras partes. Entonces en el Google académico pone neurodiversidad y neurodivergencia y ya hay de los dos conceptos. Ahora, el concepto neurodiversidad es un concepto
cultural. Quiero ser muy, muy cuidadosa porque hay entre el auditorio personas con autismo, entonces no me quiero equivocar. Pero en general el concepto de neurodiversidad es acuñado por la población autista para evitar la estigmatización al hablar de TEAs. Pero ese concepto de neurodiversidad, acuñada por la comunidad autista, evolucionó también, así como evolucionan todos. Evolucionó y ahora se habla de neurodivergencia. Pero desde lo formal, independientemente de las miradas inclusivas que tenemos, cuando hacemos tesis, por ejemplo, tenemos que respaldarnos desde la formalidad, y la formalidad es el TEA. Si tú quisieras avanzar un poquito más hacia conceptualizaciones más inclusivas como neurodiversidad o neurodivergencia, tendrías que hacer la aclaración de que son conceptos en plena construcción cultural. Y como están en plena construcción cultural, yo te recomiendo hablar con las agrupaciones de personas autistas adultas. Ya, por ejemplo, te recomiendo al tiro, Autismo Viña. Vincúlate con la gente de Autismo Viña, o de Activatea, o de MILA, la Mesa Interregional por la Ley de Autismo, porque ellos llevan más tiempo construyendo estas nuevas realidades, estos nuevos lenguajes, y por lo tanto están en primera persona. Entonces, desde lo formal, el concepto es TEA. Nos gusta o no nos guste, y poder segmentarlo en muchas formas. Desde una perspectiva inclusiva, cultural y funcional, el concepto se está moviendo de neurodiversidad a neurodivergencia. Pero olvídense que ya viene el tema de las constelaciones autistas. Ya, por lo tanto, les regalo ese concepto, constelación autista, para que lo busquen en Google académico, no lean de Facebook, y por lo tanto, creo que tendrías que revisar un poquito más para tu tesis, pero te invito a que consultes con la gente de Activatea, la MILA, la Mesa por la Ley de Autismo, o Corporación Autismo Viña, con gente en primera persona. Ok. ¿Ya? Gracias. Vicente Farías. Sí, buenas tardes. No sé si me... Te escuchamos, no te vemos. Ya. Bueno, perdón por no poder prender la cámara, pero es por un tema de internet. Ya, dale nomás con la pregunta, bien precisa, ya. Ya. Soy estudiante de 5º año de terapia ocupacional, justamente, y con sospecha de TEA. Muy bien. Entonces, complementando un poco lo que hablaban de educación, yo realicé mi tesis en educación, y el artículo 83 acompaña mucho en el TEA, el tema de las adaptaciones curriculares, además de la ley de inclusión, que también son grandes apoyos. Bueno, dentro de esta, también ingresando al tema educacional, encontramos diversas ramas. Y mi pregunta era como hablábamos de que habían evaluaciones directas, como era el A22, el ADIR, entre otros, quería saber qué opinaba usted directamente de la realización de los SPM, tanto del hogar como del escolar, ya que eso nos da la activación o de una hiporrespuesta en relación a las necesidades del niño con TEA. Ya. Yo no trabajo sin... gracias, Vicente. Súper bien que te haya ido con el decreto 83. Excelente. ¿Ya? Yo no trabajo en evaluación de TEAs niños 0 a 12 años sin evaluaciones sensoriales. No podría. Entonces, para mí está naturalizado. Dentro del espectro del autismo, un 97% de la población TEA presenta una disfunción sensorio integrativa. De hiperrespuesta, de hiporrespuesta, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú estás evaluando a una persona funcionalmente, el perfil sensorial es absolutamente necesario, porque para hacer ajustes desde un DUA universal, diseño universal de aprendizaje, el acceso a la escuela pasa por barreras sensoperceptivas. Por lo tanto, creo que es absolutamente necesario. En mi caso, tengo la fortuna de trabajar con Denise Alvear y con Valentina, que son terapeutas ocupacionales con mucha formación en integración sensorial, y para mí es fundamental, porque lo que yo no veo como diferencial, lo está viendo ella como terapeuta ocupacional. Así que te encuentro que necesitamos, para mí, una evaluación integral
debe contemplar evaluaciones sensoriales, principalmente para hacer ajustes del entorno, porque acuérdense que las fichas no pueden estar en el desarrollo solamente de habilidades. Las fichas tienen que estar puestas en cómo ajustamos el entorno. Tenemos una charla, después, si quieren me siguen en las redes sociales, se van a dar cuenta que me invitaron a dar una charla con Denise Alvear, especialista en integración sensorial, en unos días más. Fuera de ADIPA porque no se ajustaban los tiempos, pero ADIPA estaba informado y tratamos de hacerlo juntos, pero tuvimos que hacerlo por separado. Y vamos a hablar sobre la integración sensorial en el aula. Cómo poder abordar los ajustes curriculares o los ajustes de acceso desde la mirada sensorio-integrativa. Así que me parece fundamental, Vicente, y bienvenidos los terapeutas ocupacionales más jóvenes. Antes había muy poco, ahora hay hartos muchos, pero siempre hacen la diferencia en el tema sensorial. Así que, vale. Muchas gracias. Vamos. Marcelo Labra. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Marcelo. Hola, mira, quería hacerte la siguiente consulta. Al grano, dijo el pollo, ¿cierto? Dale. Mira, ¿qué participación crees tú que tiene el psicopedagogo en estos casos de trastorno del autismo? ¿Y cómo podría participar en apoyar en el aprendizaje de los estudiantes? Ya debido a la nueva ley que está en este momento en tramitación, ¿cierto? Vemos que lamentablemente el psicopedagogo no está mencionado dentro de los especialistas a brindar este apoyo. Entonces, me gustaría tenerlo claro. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la participación que tiene el psicopedagogo en esto? Muchas gracias. Ya, dale, Marcelo. Mira, lo que... muy seca en lo que tú estás comentando. Bendiciones. Gracias. Mira, hay una complicación, un conflicto desde lo académico hace muchos años con el tema de los psicopedagogos, que yo no quisiera incorporarme porque para mí son mis pares. ¿Ya? Yo no hago una gran diferencia desde la perspectiva de la formación inicial o de pregrado, porque lo que a mí me interesa en lo personal, mi opinión, es que la persona sea experta en temas curriculares para personas con autismo. A mí si es educadora de párvulo, si es profesora de matemáticas, si es psicopedagoga, si es diferencial. La verdad es que todos somos del ámbito psicoeducativo, por lo tanto, para mí lo importante son las especializaciones. Tengo amigas y compañeras psicopedagogas geniales trabajando con gente con autismo y tengo compañeras educadoras diferenciales que les cuesta mucho. Por lo tanto, más bien depende de la formación personal, de los intereses académicos de cada profesional. Ahora, distinta es la norma, distinto lo que está pasando con, bueno, que no tiene los 5 semestres o que no tiene la licenciatura, es algo que yo no manejo en profundidad. Ahora, en el contexto chico, clínico, la verdad es que el psicopedagogo, si yo como directora de Alianza Inclusiva, yo no trabajo con psicopedagogo porque no ha llegado un psicopedagogo con especialización en TEA, pero yo le pediría que evaluara acceso al currículum regular. Eso, si de mí dependiera qué hace un psicopedagogo, por favor ayúdame a construir protocolos de evaluación de las técnicas instrumentales. Eso es lo que yo le daría, así como yo a la FONO le digo, Dani, necesito que evalúes competencia comunicativa con lingüística. Dani, necesito que evalúes perfil sensorial. Ale, necesito que apliques helados. Si en mi equipo estuviera una psicopedagoga, le diría, oye, ¿me ayudas por favor a establecer el dominio curricular? Y es esencial. ¿Cómo podemos adaptar un TEDE? ¿Cómo podemos adaptar un CLP? ¿Cómo podemos adaptar un BEPTA? Porque no hay pruebas psicopedagógicas para TEA. Se ocupan las mismas, pero ajustadas. Saco un subtest de acá, un subtest de allá. Entonces vamos a distinguir que en lo técnico, creo que la formación de postítulo y de especialización es más importante que la de pregrado. Por lo tanto, no voy a hacer una gran distinción. En el punto de vista normativo, laboral, no estoy profundamente informada y prefiero no inventar, ya, porque empezaría a pichanguear. Pero seguramente es por el conflicto que viene desde antes de la psicopedagogía.
que no tiene que ver con la ley de autismo de ahora, sino que es un conflicto que se viene arrastrando hace mucho tiempo, desde que la UPLA tenía la carrera de psicopedagogía, y después la cambió por educación diferencial, por estos motivos, que no tenía la licenciatura, pero no estoy actualizada en el tema. Ahora, si a ti te interesa el autismo, siendo psicopedagogo, dele con el autismo. Las puertas se van abriendo en la medida que yo tengo formación. Y yo como educadora diferencial siempre he dirigido a equipos multidisciplinarios, y alguna persona podría pensar, pero ¿cómo? Si es educadora diferencial nomás. Bueno, yo siempre he dirigido a equipos multidisciplinarios, y tengo una formación inicial de educación especial, por lo tanto, es el ámbito de especialización el que a mí me ha dado el dominio de trabajar en autismo. No es la carrera de pregrado, porque yo en pregrado no aprendí nada de autismo. Yo tuve que formalizar, y antes se hacía fuera de Chile. Yo tuve que salir de Chile muchas veces para poder aprender de autismo. Ahora ya está de moda y sabemos más, y están ADIPA y otras organizaciones que nos permiten vincularnos con el saber, que era el primer elemento de mis principios, el saber. Pero dele nomás, si usted quiere trabajar con autismo, tiene que formarse y apostar, no desistir, y ser muy riguroso en el estudio que conlleva la condición. Eso es lo que podría aportar. ¿Dale, Cata? Ya, mira, hay bastantes manitos, habían 5, ahora subió a 11. Por un tema de tiempo, vamos a responder a Carolina Godoy y a Sandra Cabezas, y al resto los invito a que se anoten sus consultas y las puedan, ¿cierto?, ya expresar en el curso que viene con Marcela. Ya, así que Carolina, por favor. Hola, muy buenas tardes. Hola, Carolina. Primero agradecer esta instancia. Mi consulta es, bueno, yo soy mamá, tengo un chiquitito de 6 años con TEA, y a él precisamente lo excluyeron de la educación preescolar porque usaba pañales, de hecho todavía usa, él tiene 6 años. Y ahora en marzo él entró al colegio y resulta que antes de las matrículas los dejaron sin pie. Entonces, por lo que usted me comentaba, él va a tener apoyo sí o sí, deberían hacerle los ajustes curriculares, pero ¿qué tanta es la intensidad de apoyo que le van a brindar si lo dejaron antes de las matrículas sin pie? Porque mi hijo, igual voy a contextualizar un poco, él aprendió solito a contar hasta el 45, no habla muy poquito, no escribe nada. Aparte que tiene un tema de carácter ahí súper oposicionista, difícil trabajar con él. Entonces estoy preocupada cómo lo van a apoyar dentro del establecimiento, porque mi hermano igual tiene discapacidad intelectual y él jamás, a pesar de que tenía pie, le hicieron una adecuación. Nunca. Ya, yo no te quisiera mentir, pero la cosa se ve difícil. Sí, no, ¿Ya? yo lo sé porque también he trabajado en colegio, entonces yo sé que viene difícil, pero ¿qué tanto puedo exigir yo al colegio? Las exigencias son ilimitadas, pero los medios son los conflictivos, porque en el fondo tú partes por una conversación, una negociación, una solicitud, pero vas subiendo en el nivel de intensidad. Y finalmente hay muchas escuelas que terminan la Defensoría de la Discapacidad, donde yo participo, denunciando el colegio. Y tampoco se resuelve. Entonces, en el fondo, lamentablemente, tenemos que generar el diálogo de una manera súper intensa desde la maternidad. Es decir, tú te vas a tener que encargar de insistir, de formar, de no desistir, porque si ya no está dentro del PIE porque no alcanzó cupo, por eso no está dentro del PIE. Desconozco, porque la verdad es que cuando yo fui a conversar al colegio, me preguntaron si tenía algún diagnóstico y le dije que era TEA y les cambió la cara absolutamente. Entonces, todavía no comenzaba ni siquiera el proceso de matrícula y me dijeron, él no está en PIE, pero va a tener apoyo, me dijeron, sí, de la educadora diferencial, pero no va a estar en PIE. Ya, ok, le dije, yo estudié psicopedagogía, este año entro a estudiar educación diferencial en la San Seba, así que igual yo tengo las herramientas para apoyar a mi hijo, pero también me preocupa el hecho de que, bueno, él no se defiende,
muchas veces lo han golpeado otros niños y me preocupa mucho cómo lo van a apoyar allá, si es que le van a gritar a lo mejor, porque yo he visto lamentablemente docentes que le gritan a los niños y mi hijo no se sienta. Ya, bueno, entonces mira, yo creo que en un caso tan personal, búscame en las redes sociales. Sí, la estaba buscando, no la encontré. Ya, Marce Villegas Otárola, porque va a ser imposible poder darte una respuesta. Lo único que te podría dar de manera general es que sí tiene todo el derecho a recibir los ajustes necesarios, sí hay que demandarlos, pero también hay un interlocutor, y ese interlocutor o dialoga o no dialoga, y eso es lo que tenemos que identificar. Hay colegios maravillosos que dialogan y dicen, ¿qué hago? Por favor, ¿qué hago? Dime, lo hago, pero no sabemos. Y hay otros que dicen no, teniendo el PA. ¿Ya? Sí. Entonces, en el fondo, depende mucho de los equipos humanos. Acuérdate lo que le contesté a la persona que preguntó qué hacer cuando siguen evaluando con el 2002. Bueno, ahí está, aquí tenemos un caso, entonces hay que hacer ajustes, y esos ajustes va a haber que solicitarlos, y esos ajustes que vamos a tener que solicitar, vamos a tener que solicitarlos por escrito, al sostenedor, y si no es el sostenedor privado, un sostenedor municipal, y así empieza la burbuja, la bola de nieve, y muchos terminan haciendo denuncia a la superintendencia, o haciendo una denuncia por vulneración de derechos de la educación, en los tribunales de familia. ¿Ya? Entonces, no quisiera que eso te pasara, pero también existe esa posibilidad. Ahora, cuando uno tiene un hijo dentro del espectro del autismo y accede a la educación regular, sabe que va a tener que dar una lucha importante. En algunas partes esa lucha es acompañada por los mismos docentes, en otras es una lucha solitaria y ahí ayudan mucho las agrupaciones de padres. ¿Ya? Entonces te invito, para no extenderme, te invito a que me puedas escribir por redes sociales y ahí te podré dar una impresión un poquito más personalizada, ¿ya? Muchas gracias, de verdad se lo agradezco mucho. Vale, vale. Ya, perfecto. Vamos con la última pregunta, Nicole. Nicole. Ya, no está atenta Nicole. Natalia Ojeda, por favor, chicos, atentos a cuando se les solicite reactivar su audio. Natalia. Hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, muchas gracias a Marcela por la presentación. Quería preguntar si pueden activar el chat y si puedes, Marcela, dejar anotado el nombre del libro y del paper que recomendaste, porque no alcancé a anotarlo todo. Y eso, solamente eso. Muchas gracias por la exposición. Ya te lo doy yo ahora. Isabel Paula. Paula es un apellido. Isabel Paula es una pediatra catalana maravillosa, neuropediatra. ¿Ya? Isabel Paula se llama Asignaturas Pendientes del DSM-4, del DSM-5, Asignaturas Pendientes del DSM-5, y está en la revista de neurología, Red Neurol. Ahora, si el libro que comentó cuando hizo una pregunta a la primera persona, hablaron de un libro que encontraron muy bueno. ¿Cómo? Alexia Ratazzi. Sea amable con el autismo. Está en formato digital y en busca libros. Muchas gracias. Vale, Catalina. Gracias. Perfecto. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Marcela por la excelente charla que nos ha dictado el día de hoy. A continuación, dejaré el link en el chat para que puedan optar el certificado de participación de este seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida del día de hoy. Chicos, les comento que hay 788 personas en este momento en reunión, por lo tanto, les recomiendo que guarden este link y si no pueden descargar inmediatamente el certificado, esperen algunos minutos o quizá transcurrido el horario de la noche, puedan meterse nuevamente porque es muy probable que colapse, ya que hay más de 700 personas, ¿cierto?, en línea y van a haber 700 personas tratando de obtener este certificado al mismo tiempo.
¿ya? Así que ahí están los dos links de descarga de este certificado, y ahora les compartiré pantalla para iniciar el sorteo, para ver quién será el o la ganadora para el curso que se está sorteando con Marcela. Ya, perfecto. Entonces, vamos con el sorteo. En este momento voy a dejar ya sus micrófonos abiertos para que puedan activarlo ustedes y me confirmando o dejando al agua personas que están que no están pero no se ve la imagen. Hola, el link de Chile sale con error. Mira, en el Marcela. Sí, estoy acá. Hola, se escucha como cortado. La de sorteo. El agua. Sí. Se ve la plataforma de sorteo, sí. Ya, Loreto Salazar Soto. Loreto Salazar Soto. Hola, a mí me funcionó la plataforma para Chile. Hola, les pido por favor que nos reúnan en este momento para no generar confusión. ¿Está Loreto Salazar? No, al agua. ¿Aló, disculpe? Llega a Gozo el agua. Osorio Pérez y Sandra Benítez al agua. Quiero comentar que adelante no pude hacer mi pregunta porque no pude activar mi micrófono, no me lo permitía. Chicos, estamos en este momento, estamos haciendo el sorteo. Diana González. ¿Está Diana? No está Diana. Aline García Castillo. Aline García Castillo. Tampoco está Aline. Mejor pregunte quiénes están para que nos regalen el curso. Sandra Cabeza. ¿Dónde sale el link? Porque no me aparece. Diana Ruiz. El chat se desactivó de nuevo y no se pudo copiar el enlace. Ahí estaba Camila. Lo siento, pero el enlace de Chile no funciona. Ay, ya dijeron. Diana Ruiz Aguayo. Aquí estoy. ¿Tatiana? Sí, aquí, presente. Tatiana, muchas felicidades. Yo dije que estaba. Claudia Mesa sí estaba. No, chicos, tienen que estar atentos. Yo la nombré 3 veces y nadie contestó. La ganadora del curso en este momento es Tatiana. Así que, Tatiana, te agradecemos. Enviar el link, por favor, de nuevo? Te agradecemos que hayas participado el día de hoy y te comento que eres la ganadora de la beca al curso Batería Evaluativa Funcional en Espectro del Autismo, Procedimientos Clínicos y Ecológicos para una Evaluación Integral. Por lo que te comento que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todos los participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido con nosotros sus conocimientos. En este momento voy a compartir nuevamente links respectivos en el chat y también un código QR para que
quienes no puedan acceder al link, ¿cierto? Puedan hacerlo mediante el código QR. Perfecto, entonces el código está ahí. Si lo pueden ver. Hola, una consulta. Hola. Hola, una consulta. ¿El curso quedaría grabado para visualización posterior? Sí, el curso queda grabado y va a estar disponible en pestaña de seminarios, página de... Ya, muchas gracias. Ya, Disculpen, una consulta. ¿El certificado es enviado al correo? Sí. Muchas gracias. Oiga, Disculpa. tengo otra duda. Sí, En la muchas página gracias. donde habla la página de conexión de México, cuando se ponen los datos, habla del número de identificación. ¿Qué se pone ahí? Tu identificación, en este caso, tu RUT o tu número de identificación a nivel nacional. Tiene atrás de la credencial del lector, ahí dice ID y hay unos números, es lo que pones ahí. A mí ya me llegó mi certificado, muchas gracias. Perfecto. Sí, a mí también me llegó. Ok, gracias. Creo, voy a ver el correo, pero Marca se la me CURP. descargó. Marca la CURP para México, ¿es correcto? La CURP. Ah, perfecto, gracias. Hasta luego. Era entonces- pregunta si era la CURP lo que teníamos que introducir para México como número de identificación. Sí, es la ¿O es CURP. el número de la INE? Sí, el CURP. El CURP. Muchas gracias. Yo también tenía esa pregunta, si era CURP o clave de lector, pero están diciendo que CURP, ¿verdad? Para México. Sí, México es su número de identificación nacional. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcela, por... Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan Muchas buena gracias noche. a todos. Excelente Gracias, seminario. Catalina. Gracias, Catalina. Gracias. Muchas gracias. Chao.